Bienvenidos a este segundo video de la serie sobre constituciones. En este video vamos a estar explicando cómo se clasifican las constituciones y qué tipos de constituciones hay. Empecemos por las clases de constituciones. ¿Cómo pueden clasificarse las constituciones? Bueno, hay diferentes criterios. El primer criterio va a tener que ver con la efectiva vigencia de la Constitución. Entonces, según el criterio, según su vigencia, las constituciones pueden ser formales o materiales. La Constitución formal es el texto escrito de la Constitución, ¿sí? En el video anterior también mencionábamos que al texto escrito de la Constitución se le podían sumar, en el caso de Argentina, los tratados internacionales de carácter constitucional, las leyes que estructuran el Estado, como son las de partidos políticos, etcétera, pero la Constitución formal hace referencia al texto que está escrito en la Constitución, o sea, el que el legislador, o en este caso el constituyente, ha decidido poner en el texto de la Constitución. Mientras que la Constitución se considera material cuando hace referencia a la que efectivamente se aplica en la práctica, que puede coincidir con el texto de la Constitución formal o no, porque a veces hemos comentado también en el video anterior que a veces el texto constitucional establece ciertas cosas y la costumbre constitucional del país, el comportamiento, la práctica efectiva de la sociedad se aparta de esa letra de la ley. ¿Sí? El ejemplo de constitución material o de situaciones en las que el comportamiento se aparta de la letra de la ley, podríamos mencionar, Sapsay menciona los mecanismos de procedimiento y de organización dentro del Poder Legislativo, cómo se llevan adelante las sesiones o cómo se organizan las comisiones dentro del Congreso. Si bien está escrito en la ley o en la Constitución, también se rige mucho por costumbres que no siempre coinciden con lo que establece la letra fría de la ley. El juicio por jurados podría ser que hasta no hace mucho tiempo estaba incluido en la Constitución, pero en la práctica no se aplicaba. El artículo 25, cuando habla sobre que el Congreso tiene que favorecer la inmigración europea, hace específica mención de la inmigración europea, y hoy por hoy ese tipo de limitaciones no existe. Entonces, bueno, ahí podemos ver algunas pequeñas o sutiles diferencias entre la Constitución formal y la material. El segundo criterio según el cual se pueden clasificar las constituciones tiene que ver con el contenido. Y según el contenido que la Constitución establezca, puede clasificarse en democrática o autoritaria. Y acá hay todo un tema, ¿sí? Porque esta clasificación tiene mucho que ver con los movimientos filosóficos o los movimientos de pensamiento que inspiran la Constitución y que inspiran la teoría del Estado de Derecho, que las hemos mencionado en el video anterior y vamos a seguir especificándolas en los videos siguientes. Según estas teorías, según la teoría del constitucionalismo, un Estado solo tiene constitución cuando la norma que estructura y que organiza el Estado responde a las pautas o a los criterios de calidad que establece el constitucionalismo, el Estado de Derecho, es decir, plantea como mínimo la división de poderes, protege los derechos de la población, es decir, tiene ciertas pautas o ciertos estándares de calidad para que sea considerada una constitución. Es decir, para este tipo de pensamiento, para estas corrientes de pensamiento, si un país no tiene una constitución democrática, entonces eso no es una constitución, eso no puede llamarse una constitución. Digamos, a contrario sensu, una constitución sería autoritaria si no reúne esos requisitos o no reúne esas condiciones. Para que dentro de esta idea
no sería entonces una verdadera constitución, o a esa norma no podría llamarse la constitución. Hay otros autores que consideran que la constitución es simplemente la norma que organiza el Estado sin importar el contenido que éste tenga, si es de un contenido democrático y conforme a las reglas del Estado de Derecho y del constitucionalismo, mejor. Pero bueno, si la constitución no se adecuara a esos principios, igual sería una constitución, pero esta visión no es compartida por todos los autores. El tercer criterio, entonces, según el cual podemos clasificar a las constituciones, es según la formalidad o según la forma que ésta tiene. ¿Sí? Entonces, según su forma, las constituciones pueden ser escritas o no escritas. Se denomina constituciones escritas aquellas que están contenidas en un único instrumento normativo, es decir, que están ordenadas, sistematizadas, o también se las suele llamar codificadas, es decir, toda la norma constitucional está escrita, por decirlo de una sola vez, en un solo cuerpo legal, en un solo librito, como la Constitución Argentina, y después, bueno, se le puede agregar cosas o se le pueden modificar cosas, pero básicamente está pensada toda de una vez y escrita toda de una vez. Mientras que se llama constituciones no escritas, esta denominación por supuesto que no es literal, porque las constituciones que se llaman no escritas están contempladas en diversos documentos escritos, pero que no están hechos todos juntos o que no están proclamados todos juntos, ¿sí? Entonces, por eso no es literal lo de no escrito. Se trata de constituciones cuyas normas constitucionales están dispersas en distintas leyes o en distintos documentos de carácter constitucional, y donde son estados que, al tener la constitución dispersa en distintos documentos que se van dando a lo largo del tiempo, a veces no todos juntos, prevalece mucho más la costumbre constitucional que lo que nosotros antes llamábamos la constitución formal, ¿sí? Porque esta constitución formal no es tal y se encuentra dispersa en varios documentos. Ejemplos de este tipo de constituciones son el Reino Unido, que es el ejemplo clásico, e Israel. El cuarto criterio para clasificar las constituciones es de acuerdo al procedimiento que se tiene que utilizar para poder reformar la Constitución. Y según este procedimiento, las constituciones pueden ser rígidas o flexibles. En todos los casos las constituciones se pueden reformar, no es que unas se pueden reformar y otras no. Lo que tiene que ver es con el procedimiento, si es un procedimiento normal o es un procedimiento atípico o es más fácil o más difícil de reformar. Entonces, una constitución se llama rígida cuando el procedimiento que se utiliza para reformar la Constitución es diferente del procedimiento que ordinariamente se usa para sancionar leyes. Eh, Luego pueden tener un grado mayor de dificultad, como por ejemplo la Constitución argentina, que es de las más rígidas, que establece un procedimiento en dos partes, donde primero el Congreso tiene que dictar una ley que establezca la necesidad de la reforma, y después esa reforma la va a llevar a cabo otro órgano, que es la Convención Constituyente, que es elegida por el pueblo, o pueden ser dentro de las rígidas con un menor grado de rigidez, que es que el poder legislativo pueda directamente hacer las reformas, no con el procedimiento habitual de sanción de las leyes, porque si no, no sería una constitución rígida, pero sí por ahí con un procedimiento especial o con una mayoría especial, pero el mismo órgano que hace las leyes es el que pueda reformar las constituciones con un procedimiento especial. Generalmente a este tipo de procedimientos se le agrega después que la necesidad de que se tenga que refrendar por parte del pueblo a través de un referéndum, ¿sí? Entonces ahí vemos los dos grados de rigidez. Mientras que las constituciones flexibles son aquellas que pueden reformarse mediante el mismo procedimiento
que se utiliza para sancionar leyes comunes. O sea, es el mismo órgano, el Poder Legislativo, y usando el mismo procedimiento que para hacer las leyes pueden reformar la Constitución. El quinto y último criterio tiene que ver con la técnica legislativa que se emplee para redactar esta Constitución. Y entonces, según esta técnica legislativa, pueden ser analíticas o genéricas. Son analíticas o también conocidas como reglamentarias, aquellas que son muy extensas, muy reglamentadas, muy minuciosas, es decir, que tienen muchísimos artículos y que regulan de manera minuciosa y detallista la mayoría de los aspectos, dejan poco espacio a la creación o la costumbre, ¿sí? Mientras que las genéricas, o también conocidas como sintéticas, prefieren establecer grandes pautas de convivencia, establecen los derechos de manera genérica y abarcativa, organizan el poder de una manera general, es decir, no entran en demasiado detalle, sino que se conforman con dar amplias pautas de convivencia, y ese tipo de formato facilita la evolución legislativa y la interpretación jurisprudencial eh, posteriormente. Pasemos ahora a los tipos, no ya a las clases de constituciones, sino a los tipos de constituciones. Y esta tipología se basa en las tres corrientes principales del pensamiento político. La primera escuela es la escuela racionalista, que parte de la idea de que la razón, de que a través de la razón humana se puede planificar y programar un orden constitucional efectivo, eficaz, eficiente, y que la razón puede crear ese orden. Es decir, que a partir de pensar un orden efectivo, lo podemos crear y que la realidad luego se va a adecuar a esa constitución escrita y formal que la razón nos va a ayudar a pensar. No tiene en cuenta para la elaboración la realidad política del país a la cual se dirige, ni la realidad histórica, sino que más bien tiene conceptos racionales, es decir, aquello que racionalmente es lo mejor. ¿Sí? Entonces, si lo mejor es, no sé, la división de poderes, bueno, le ponemos división de poderes, no importa si la realidad política o la realidad histórica del pueblo no ameritan ese tipo de disposiciones, no importa. Si lo mejor es eso, se hace lo mejor y después la realidad deberá acomodarse al texto de la ley. Este tipo de escuela da como resultado un tipo de constitución que se llama racional normativa, y para este enfoque lo más importante de la constitución es la validez, es decir, que sea dictada por el órgano correspondiente según el procedimiento correspondiente y que con el contenido em, lógicamente racional. Esto que decíamos recién, lo que sea lo mejor. Es de alguna manera como hacer un producto estándar, ¿sí? Porque la razón va a decir que lo mejor es una cosa y eso debería servir para todo, es como una producción en masa. La siguiente escuela es la escuela historicista, que por supuesto se opone a la racionalista porque dice que la Constitución no es producto de la razón, no es cuestión de pensar qué es lo mejor, sino que surge de la realidad histórica de cada comunidad. Cada comunidad, cada pueblo es diferente, tiene una historia distinta, unas costumbres diferentes, unas tradiciones diferentes, y que a partir de eso la constitución que le va a ir mejor a ese pueblo va a tener que ver con esas costumbres y con esas tradiciones, ¿sí? Entonces, cada constitución es única y es singular para cada estado y debe pensarse en función de las tradiciones y de las costumbres de cada país o de cada estado. Es como un traje hecho a medida, ¿no? Entonces, esta escuela historicista da como resultado un tipo de constitución que se llama tradicional o histórica, y a la que lo que más le interesa es que la constitución no tanto sea válida como en el caso de la racionalista, sino que sea legítima, es decir, que se apoye en las costumbres y en las tradiciones y en la historia del pueblo para el cual se crea. Y por último, la escuela sociológica también se opone a la racionalista
y se asemeja bastante hasta a la historicista, pero no pone tanto el acento en lo histórico, sino en las fuerzas políticas que existen en el presente. Es decir, la Constitución la toma como los factores reales y efectivos que existen en el poder y que existen en la realidad política de un pueblo. Dicho de otra manera, la Constitución sociológica o material tiene que ver con lo que efectivamente ocurre en la realidad de un país y que la Constitución debe adecuarse a esa realidad y debe regir y regular esa realidad. Por eso lo más importante para este tipo de constituciones o de este enfoque de esta escuela es la vigencia, es decir, que efectivamente se aplique tal como es en la realidad. Eso es todo, espero que haya sido de utilidad, muchas gracias y nos encontramos en el próximo video.